Le damos la bienvenida a Daniel Olesker, asesor del Instituto Cuesta Duarte, fue director del Instituto Cuesta Duarte, ahora está en calidad de asesor, fue ministro también, ministro del Ministerio de Desarrollo Social, también de Salud Pública. Bienvenido. Gracias. Con este trabajo, ¿no? Trabajo y salarios que tenemos allí sobre nuestra mesa de trabajo. Sí, este es un trabajo, el año pasado no había consejos de salarios o había muy marginalmente consejos de salarios. Y entonces nuestro director planteó al equipo trabajar en un documento que pensara un poco el tema del salario más en perspectiva, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es el salario? ¿Cómo se determina? ¿Qué cosas influyen? ¿Sobre qué impacta él? Y entonces básicamente el trabajo tiene como 4 capítulos. Uno que mira el salario desde la perspectiva institucional. ¿Importa o no importa que haya negociación colectiva para la evolución de los salarios? Un segundo capítulo que lo mira desde un instrumento que bueno, ya lo diré enseguida, fue muy importante, que es el salario mínimo nacional. Un tercer capítulo, el salario mínimo nacional y todos los efectos sobre la desigualdad salarial, algo que decía Hugo en el informe que ustedes presentaban sobre el papel de los salarios en la desigualdad. Un tercer capítulo que es más mirado sobre los cuestionamientos empresariales sobre el salario, ¿no? Que genera falta de competitividad, que va mucho más que la productividad, etcétera, y se responde a eso. Y un cuarto capítulo que está ligado a las necesidades de la dirección de la central para estos consejos salarios, que son un conjunto de propuestas sobre salario mínimo y salario medio, digamos, ¿no? Esos son los 4 capítulos que tiene el libro. Creo que es muy contundente el primero de ellos, ¿no? En donde, ¿qué dice? Dice, bueno, ¿qué pasó en el Uruguay cuando la economía creció? Y toma 5 periodos, 3 que hubo negociación colectiva, la vieja industrialización de importaciones, el primer gobierno de Sanguinetti, cuando se restituyeron los consejos después de la dictadura, y 2005-2015. Y 2 periodos donde hubo crecimiento económico, crecimiento importante además, y no hubo negociación colectiva, la dictadura y 92-99. Y la conclusión es muy clara. En los 3 periodos que hubo negociación colectiva, el salario real aumentó y el desempleo bajó, por lo tanto la masa salarial, los ingresos que reciben los trabajadores, ya sea porque aumentó el empleo o porque aumentó los salarios, crecieron. Y en los 2 periodos, en algunos casos más que el producto, en otros un poco menos, en fin, eso ya es un pequeño matiz. En los 2 periodos donde no hubo negociación colectiva, en el caso de la dictadura el salario real cayó y en el caso de los 90 el salario real se mantuvo estable y el desempleo creció, con lo cual los ingresos de los trabajadores perdieron participación respecto al plusvalor, digamos, ¿no? Que es la otra fuente, digamos, ¿no? Lo que toman los empresarios del producto general. Es muy contundente. Pero más, no lo dice el trabajo, porque forma parte de una investigación que habíamos hecho en el Cuesta en el 2003, en la década del 90, cuando hubo estancamiento del salario real, ese fue un promedio de sectores que crecieron y sectores que cayeron, ¿no? Eso dio promedio 0. ¿Qué sectores crecieron? Los que pudieron conservar en la década del 90, que fueron pocos, pero pudieron conservar negociación colectiva. Salud privada, transporte, construcción, banca, bebida y las empresas públicas, que paradojalmente en un gobierno que retiró al Estado la negociación colectiva, creó los convenios colectivos en las empresas públicas. Entonces, es muy contundente, este primer capítulo es muy contundente y además no lo sabíamos cuando empezamos a trabajar este documento más estructural, pero tiene una importancia coyuntural derivada que en nuestros 2 países vecinos la negociación colectiva está en debate y en algunos casos, como en Brasil, ya han arrasado con el principio de la rama y tienen norma ahora que si en la empresa se logran acuerdos peores, digamos, valen los de la empresa y no los de la rama. O sea que esto es muy contundente, esta primera parte. O sea, lo que usted plantea es que hoy por hoy los trabajadores, en base a este documento, llegan a la negociación colectiva con lo que ustedes consideran es la demostración de que la pérdida de fuentes de trabajo que vienen denunciando desde hace mucho tiempo, cuando decimos mucho tiempo, por lo menos un par de años, empresarios y reconocida por autoridades de gobierno, porque preocupa y se refleja en un nivel de desocupación que ha vuelto a superar el 9% después de muchos años. Bueno, ustedes sostienen, nosotros tenemos elementos para decir, no tenemos por qué rebajar salarios para mantener el empleo. No, ahí yo quisiera decir 2 cosas que son distintas. La primera, macro, y la segunda, a nivel micro. A nivel macro, esa evidencia es, lo digo por redundancia, evidente, ¿no? Es decir, los salarios crecen. ¿Y por qué
impactan sobre el empleo, porque los salarios son el ingreso, los salarios y las jubilaciones, que es lo mismo en el Uruguay, porque las jubilaciones se ajustan por salario, entonces lo que le pase a los salarios le pasa a las jubilaciones, representan el ingreso de aproximadamente 2/3 de los hogares uruguayos, un poquito más, casi 80%, 70 y pico por ciento de los hogares uruguayos. Quiere decir que el incremento de salario opera sobre el gasto. El gasto es lo que mueve el mercado interno. Y lo que sucede en el empleo es que el empleo en los sectores exportadores es relativamente bajo, porque se exporta muy primario en el Uruguay, y de esto ya hablamos en otro documento que el Cuesta hizo en noviembre del año pasado sobre la primarización de la economía. Incluso los 5 grandes de la exportación, carne, lana, soja, celulosa y lácteos, tienen hoy en toda la cadena menos empleos que los que tenían en 2007, a pesar de que la exportación se despegó. Y el empleo se gesta fundamentalmente en comercio y servicios, en el mercado, a partir del mercado interno y a partir de las decisiones de la empresa, que ven que el mercado interno se dinamiza y toman decisiones de aumentar el empleo. ¿Por qué hoy no está aumentando el empleo, a pesar de que el crecimiento se ha mantenido? Aunque también hay que recordar que de los 41.000 puestos de trabajo perdidos, 80% fueron en 2015, digamos, ¿no? 2016 y 2017 se perdieron, pero casi podemos hablar de estancamiento del empleo. Hay una tendencia a que el empleo no crece. Cayó mucho en 2015, bueno, mucho relativamente, pero bastante, y luego no crece. ¿Cuál es la razón? Justamente esta, que están creciendo fuertemente los sectores exportadores de baja incorporación de mano de obra. En 2015 y en 2016 el consumo familiar estuvo estancado, el mercado interno estuvo estancado, y creció bastante en 2017, pero todavía es muy reciente para que los empresarios tomen decisiones de tomar empleo. Porque además también está demostrado que hay un rol muy protagónico de los empresarios cuando empieza a mejorar la economía, tratan de usar más intensivamente la mano de obra ocupada, y no necesariamente toman decisiones de aumentar el empleo. Pero eso no tiene nada que ver con los salarios. Es complicado el tema del aumento del salario en sectores que no les está yendo tan bien económicamente. Estamos hablando de la industria manufacturera, estamos hablando del agro, incluso de la construcción. ¿Cómo dar aumento salarial en sectores que realmente no están creciendo? Porque uno puede entender, decir, bueno, que crece la economía, crece el salario, pero el problema es que esos sectores, que además son los que dan empleo, no crecen. Entonces, si no crecen, ¿cómo va a impactar que aumenten el salario? Bueno, ahí voy a lo micro, que era lo segundo que yo quería decir. Efectivamente puede haber algún sector de actividad que tenga dificultades de crecimiento y que tenga que priorizar el empleo respecto a los salarios. Eso puede pasar. De hecho, tenemos experiencias muy diversas. En el año 2002, junto a los compañeros de la FUS, inventamos una cosa que se llamó Plan B, que era que si las mutualistas, ¿no?, se firmaba un acuerdo salarial sin crecimiento, pero a cambio de eso, las mutualistas garantizaban que no se perdían empleos. Y si alguna cerraba, el Estado garantizaba que quienes tomaban sus afiliados redistribuían los puestos de trabajo de esa. Eso se llamó Plan B, yo siempre lo digo medio en broma, porque el plan A era que no cerrara ninguna mutualista, por eso era el Plan B, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que puede haber. Ahora, si el problema es el empleo en algún sector de actividad, se podría firmar un acuerdo salarial más restringido, pero también se firma que durante esos periodos no hay estabilidad laboral, porque hay que firmarlo a cambio de algo. Entonces, eso no está en la discusión de las empresas. Las empresas dicen, yo no puedo dar más aumento salarial, pero no garantizo la estabilidad en el empleo. Y sobre los sectores que tú dijiste, hay que diferenciarlos. La industria manufacturera y el agro no crecieron este año 2017, el que cerró, pero habían crecido 2015 y 2016. Y en 2017, recordemos que estuvo parada, por razones de mantenimiento, la planta de Portland, la refinería, y eso influyó. Sin refinería, incluso la caída es, pero muy pequeña. Construcción sí, efectivamente viene cayendo los 3 años, es la que más ha caído en estos 3 años, aunque todavía conserva un nivel de puesto de trabajo relativamente importante. Ahora, miremos lo que dice el libro de cuánto pesan los salarios en esos sectores, ¿no? Porque en el comercio y los servicios los salarios pesan mucho, pero están creciendo. En la industria manufacturera, los estudios los datos son de 2012. El INE está procesando ahora la encuesta de todos los años siguientes, pero no ha cambiado mucho. En 2012, la industria manufacturera
de cada 100 pesos que vende, tiene de salarios 10 pesos y por los salarios que paga el sector primario que le abastece de la materia prima, otros 10. Quiere decir que cuando yo voy a competir con un producto que viene del exterior o cuando voy a exportar, de cada 100 pesos que pago de salario, de 100 pesos que vendo, 20 pesos son los salarios. Entonces también hay que relativizar el papel que los salarios cumplen en la competitividad. Si supongamos que yo aumentara los salarios por la inflación, 10%, de 7, pero bueno, pongámosle 10% para redondear. Sobre ese 20, quiere decir que influye 2% en el precio. El precio pasa de 100 a 102. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, de alguna manera hay que relativizar el papel que cumplen los salarios en esos sectores. Lo que no obsta tu reflexión de que puede haber situaciones particularmente complicadas. Ahora, también hay que pensar que en los sectores donde no hay chance de incremento salarial más que la inflación, digamos, puede haber otras alternativas de mejorar las condiciones de trabajo que no necesariamente implican pérdida de competitividad, capacitación, sistema de cuidados para que haya guarderías para donde trabajan mucho personal joven con hijos chicos, fondos sociales que se puedan hacer para ayudar a créditos de vivienda o créditos de otras cosas. Es decir, hay otras alternativas. De hecho, en la sexta ronda, que la política salarial cambió respecto a las rondas anteriores y fue más restrictiva. Eso también un poco demuestra el trabajo. El trabajo muestra el periodo 2010-2012 como el periodo de mayor impacto sobre la desigualdad salarial, el mejor, digamos, divide estos 10 años de negociación colectiva en tres: uno que fue parejo para todos, uno que fue más favorable a los salarios más bajos y otro que volvió a ser parejo para todos, 2010-2012. Pero en la sexta ronda, que repito, fue una ronda relativamente restrictiva en materia salarial, la FUS encontró la partida para capacitación, el ZUNCA encontró otras partidas para fondos sociales, es decir, bueno, en el comercio se lograron importantes mejoras en condiciones de trabajo y además se lograron los famosos 20.000 pesos de salario mínimo. Entonces, quiere decir que hay otras posibilidades de negociar. Yo sé que es una discusión el tema de las exoneraciones impositivas a las grandes inversiones. Más allá de que están parados, por supuesto, en una ley de inversiones, pero la gente, o por lo menos desde los sindicatos, se debate sobre el concepto de las exoneraciones. Pero también uno se pregunta, en el Uruguay uno de los problemas que existe, y no es solo un problema uruguayo, estaba mirando una entrevista al presidente Piñera, decía, en Chile también es un problema, que está llegando menos inversión, que hay menos inversión en los países. Entonces, la llegada de emprendimientos que dan mucho empleo, como es el caso de los comercios y los servicios, porque, a ver, es muy lindo y muy simpático todas estas empresas muy famosas que llegan a nuestro país y que se instalan y que la gente después hace cola para tomar café, para comprar una pilcha, pero que la gente sepa que todas esas empresas llegan y tienen muchas exoneraciones impositivas, pero también no es menos cierto que dan muchos puestos de trabajo, ¿sí o no? Sí, claro. La central sindical no tiene una posición contraria al proceso de las exoneraciones. De hecho, un último documento que hicimos para el secretariado sobre la nueva reglamentación de la ley de inversiones presenta un informe favorable respecto al aumento del peso del empleo, que pasa de 30% a 40% del valor de la exoneración fiscal, también positiva porque pasa de 10 a 25, si no recuerdo mal, el peso de la innovación, o sea, de agregar valor, digamos, de incorporar nuevos procesos, digamos, ¿no? O sea que no hay una posición desfavorable. Lo que sí hay es un cuidado, pero eso en general pasa en todo el mundo, es qué es lo que se exonera, ¿ah? Es decir, por dos razones. Una, porque puede ser un sector no prioritario para la economía, aunque genere efectos positivos. Porque hay que recordar, esta sí es la principal discrepancia que la central sindical tiene con la ley, es que no hay un enfoque sectorial. No se dice, voy a elegir la naviera, la metalmecánica, no, es transversal. Si genera empleo, incorpora tecnología, bueno, se ubica en un lugar geográfico medio deprimido, o sea, ¿no? ¿Y no está bien eso? Eso está bien, pero si se complementa con un enfoque sectorial. Y la otra gran discrepancia, la otra gran duda, es cómo demostrar que no hubieran hecho la inversión igual. Entonces, a veces se pone la inversión en el sector. En la energía eólica es un ejemplo. Se dan importantes concesiones a los privados para que hagan energía eólica, garantizándole la venta y el precio. Con eso alcanza. Sí, ¿por qué además hay que dar exoneración?
fiscal. Garantizándole la rentabilidad fundamentalmente Garantizándole, en esa inversión. Claro, y está bien, porque en ese momento había una inversión eólica muy importante, el Estado no tenía recursos para hacerla, promovió este mecanismo, pero además de garantizarle la venta del 100% y el precio, además le dio exoneración fiscal. Entonces, es eso, es discutir. Por eso, una de las propuestas del CNT siempre es poder tener, aunque sea no, con voz, no con voto obviamente, participación en la COMAP, la Comisión del Ministerio de Economía que toma decisiones sobre las inversiones. El otro tema que hablamos al principio, que es el de los salarios sumergidos, que tiene que ver con esto, porque ¿dónde están los salarios sumergidos? Los salarios sumergidos están fundamentalmente en los sectores del mercado interno, mucho más que los sectores exportadores, obviamente porque además son muchos más. Y esta es otra cuestión que el trabajo hace mucho énfasis, digamos, ¿no? Porque nadie duda de la mejora del salario, hay un gráfico sobre el salario mínimo que es contundente, apabullante, digamos, sobre la mejora del salario mínimo. Sin embargo, todavía quedan salarios por debajo de un cierto nivel. Entonces nosotros ahí hicimos una cosa que hasta ahora no se había hecho en los documentos de la Central de Trabajadores sobre el salario mínimo. Es decir, pongámosle un poco de valor científico, entre comillas, digamos, si lo quieren, al salario mínimo. Y hicimos una afirmación. Nadie que trabaja en trabajo formal y tiene un hijo, o sea, un hogar promedio del Uruguay, en realidad es 3,3 el hogar promedio del Uruguay, ¿no? Pero bueno, no hay hogar. Nadie que vive en un hogar promedio y los dos generadores de ingresos ganan el salario mínimo, debe ser pobre. Por ende, el salario mínimo debe ser media línea de pobreza, media canasta de pobreza, ¿no? Eso da 16.500 pesos, ¿no? El gobierno decidió que el salario mínimo sea 16.300, pero dentro de 2 años, ¿no? El 1 de enero del 2020. O sea, tenemos un desfasaje de 2 años que más o menos con la inflación que hay es un 20% de diferencia, es una diferencia bastante importante. Y después dijimos, tomemos el criterio de que 30% por encima de eso es el salario sumergido, o sea, el que gana más que el mínimo, eso da 20.000 pesos líquidos. Todos los que ganan menos de 20.000 pesos líquidos ya no ganan el salario mínimo, pero están en ese nivel de sumergido. Y a esos hagámosle una política diferencial. Acá volvemos a tener una diferencia importante, porque la propuesta del gobierno es que los salarios sumergidos son los que ganen menos de 14.000 líquidos, porque es el 25% mayor al salario mínimo, pero el salario mínimo actual, y el aumento es 1.5 por año. O sea, ahí hay una diferencia muy importante, no solo por el volumen de gente, menos de 14.000 pesos líquidos, en los últimos trabajos que hizo el Cuesta, básicamente Hugo, muestra que hay un 6-7% de trabajadores formales por debajo de ese valor, por debajo de 20.000 líquidos hay 24. ¿Qué traducido a cantidad de gente? Pues 6 y asalariados son 1.200.000, o sea que estaríamos hablando de 80.000 asalariados. En cambio, debajo de 20.000 líquidos hay un 25%, son unos 300.000. Es un número bastante importante. Es un número bastante importante y ahí está quizás el principal problema. Agregado a que, esto es una cosa importante para que tener en cuenta la negociación, porque los lineamientos, ¿qué garantizan a partir de julio? Garantizan el empate. Yo pongo un nominal, más allá de que la central también discrepa con haber sacado la inflación en la ronda anterior, pero los números muestran que más o menos es una desindexación parcial, garantiza un empate. Y en la cancha, ese empate, algunos ganan y perder no pierde nadie, ¿no? Porque hay correctivo al final, ¿no? Pero algunos pueden ganar. Ahora, ¿quiénes pueden ganar? Los que tienen, a nivel de la discusión de la rama, mayor fortaleza sindical, ¿no? Mejores condiciones económicas también, pero sobre todo mayor fortaleza sindical. Y justamente la mayor parte de los salarios sumergidos no necesariamente está en los que tienen mayor fortaleza sindical. Entonces, ese vuelve a ser un problema. Qué reflexión para quedarse, ¿no? Una ronda de consejos de salario que le garantiza éxito a los más fuertes. No, éxito no, le garantiza el empate a todo el mundo. Después, es la fortaleza, lo dicen incluso los propios lineamientos. Por encima de eso, dependerá de la fortaleza de los sindicatos y, ojo, también depende de otras cosas, porque en los sectores que están tarifados, el lineamiento se termina transformando. Si el gobierno no decide, supongamos que la salud o el transporte logran acuerdos con el sector empresarial por encima de ese empate. Después eso se tiene que validar en la tarifa. Y como el gobierno ha dicho que a las tarifas, Capita Fonasa o tarifa de transporte, solo van los lineamientos,
ahí también hay un problema.